Hola a todos, bienvenidos de nuevo a los supervivientes del Indianápolis. Vamos a reanudar nuestro recorrido de terror para hablar de una película que realmente no tiene ningún tipo de desperdicio. Han pasado muchos años por encima de ella y a pesar de ello, su bajo presupuesto, su artesanía sigue intacta, su mensaje sigue intacto, porque la crisis existencial lo es en los años 70 y lo es actualmente. Vamos a hablar de Martin de George A. Romero. Ya decir George A. Romero nos pone en situación de hablar de muchas cosas interesantes, ya que Romero puede que sea uno de los maestros del terror, junto con Carpenter, más interesantes a la hora de decir, vamos a mirar hacia atrás para ver cómo fueron las primeras obras de estos señores, de estos maestros del terror y por qué son maestros del terror. Porque es cierto que a día de hoy, en apariencia, estas películas tan aparentemente añejas, tan... esto que se dice de han envejecido mal. Una película que ha envejecido mal es una película cuyo mensaje se ha desvanecido. Pero vosotros veis una película como Asalto al Distrito de la Comisaría 13, la película sigue intacta. Evidentemente, las técnicas son desusadas. La estética es desusada por el simple hecho de que ha pasado el tiempo inevitablemente, pero el tiempo vital no tiene nada que ver con el tiempo cinematográfico. Si una obra está bien, permanece intacta en su época. Requiere de nosotros, los espectadores, ponernos en contexto de la época de la que vamos a tratar esa película. Si no, Ciudadano Kane no se habría defendido como una obra maestra desde el 41 hasta nuestros días. Por eso, vamos a intentar esclarecer un poco por qué esta película sigue siendo buena y bueno, en palabras de Romero era su película favorita. Y eso se puede entender mucho porque parece ser que en todos estos proyectos tan personales de los directores, aquella película que reúne la mayor cantidad de sus manías, de sus intereses y de sus creencias, es aquella a la que más cariño le van a tener y curiosamente también puede ser la que mejor les salga. Esta no es mi película favorita de Romero, pero sí la considero una de las más interesantes y hace probablemente 15 años que no la veía. Evidentemente he vuelto a ella de formas muy distintas, pues buscando escenas en YouTube, mencionándola, recordándola y es una película muy grata con la que convivir a través del recuerdo, pero volver a ella después de tanto tiempo me ha hecho ver que, bueno, realmente me ha abierto los ojos, me ha abierto los ojos que el vampiro no tiene por qué ser siempre algo nacido de lo sobrenatural, sino algo que puede nacer de la confusión, del posible estrés postraumático que el personaje de Martin pueda sentir, por lo que yo ahora comentaré en este programa. Pero hay muchas formas de mirarlo y evidentemente estamos en la primera semana de octubre a la que vamos a dedicar la temática al vampirismo y Martin me parecía interesante porque vosotros preguntaréis por ahí, e incluso sin preguntar, muchos de vosotros consideraréis que Martin no es una película de vampiros, pero el punto de vista vampírico se aplica perfectamente, sobre todo porque la consideración del protagonista por parte de su entorno es así. Vamos, concretamente por parte de su primo, este señor que está diciendo durante toda la película Nosferatu, Nosferatu. Pues eso le da como el marchamo definitivo de película de vampiros y es el motivo por el que yo la he traído aquí, porque me parecía que sería una vuelta a la vuelta del mundo de los vampiros. Porque, por ejemplo, la película de la que voy a hablar mañana es Nosferatu. Ya directamente abrazamos el vampiro, una adaptación pues apócrifa de Drácula, explicaremos todo lo que pasó con el tema de derechos, pero ya sí abrazamos el vampiro de forma más directa. Pero aquí Martin es un terreno difuso, es un terreno ambiguo, y lo es hasta el final. Hasta el final porque la existencia del propio Martin por el hecho de no poder posicionarse, por el hecho de no poder empatizar con nadie, por el hecho de estar restringido en todas sus apetencias, hace que esté indefinido, hace que esté desdibujado desde el principio hasta el final. Hay un ejercicio ¿cómo decirlo?, de empatía, hay un proceso de identificación con el personaje de Martin
que nos pone en el punto de vamos a sentir lástima por él, porque creo que no se puede sentir más que lástima por alguien que no es capaz de identificar su vida y mediar para atajarla de la mejor forma posible. Es un personaje, es un protagonista que está incapacitado para vivir la vida del modo en el que la sociedad dicta que debe vivirse, o tal vez en el modo en el que su familia quiera que la viva, o directamente el modo en el que él querría vivir su vida. Pero él convive con la certeza, él tiene la garantía de que por mucho que quiera, siempre se va a quedar en un querer, nunca en un poder. Aquí no es vivo como quiero, sino vivo como puedo. Y evidentemente, en una película como esta, la enfermedad es algo que está presente ya desde el principio, porque para empezar, la primera justificación que damos a alguien que mata es que está mal de la cabeza. Algo, sin saber exactamente el qué, sabemos que no debe funcionar muy bien. Y Martin, digamos que lo abraza con mucha, mucha fuerza, porque él niega cualquier existencia de magia. Aquello de lo que lo acusan, él no quiere tener nada que ver. Se pone a morder ajos, se acerca crucifijos a la cara para ver si le queman, demostrando que realmente no es así. Pero él realmente no crece. No crece durante la película. Es un personaje tan encasillado en sí mismo y en la creencia de lo que es, que directamente se mueve por instinto, no por inteligencia o por emociones, es puro instinto. Y a la hora de ver cómo mata, ese ritual de vamos a tranquilizar a la víctima, por supuesto vamos a someterla. El sometimiento es un puente bueno, que une con el vampirismo. Ahí sí podemos decir que se parece a un vampiro. Él mismo dice que tiene 84 años. De hecho, los flashbacks en blanco y negro, que eso es muy interesante, porque la película originalmente Romero la quería hacer en blanco y negro. Lo que pasa es que el productor le dijo que no, pero en cualquier caso esta película se iba a parecer a algo muy distinto a lo que acabó siendo, porque creo que originalmente era un guión de 500 páginas, era algo que no se puede rodar porque entra en conflicto con lo que se considera comercial y nadie te va a dar el dinero para hacer una película de tales dimensiones. Así que Romero, haciendo acopio de bueno, de ese conformismo con el que tuvo que vivir casi toda su vida, en el sentido de no puedo hacer lo que quiero, vamos a apañarnos, todo un apaño constante, porque las películas de los zombies puede que sea lo más cercano a sus intenciones, pero realmente no, porque siempre hubo muchos problemas, o problemas de dinero, o problemas de derechos, en cualquier caso siempre estuvo luchando porque sus películas fueran lo mejor posible. Y creo que en esa lucha encontramos a un verdadero artesano, a un verdadero autor, a un hombre que tiene una visión política, una visión filosófica, un modo de ver e interpretar la vida que es realmente interesante. Y si me preguntarais cuál es uno de los distintivos principales de las obras maestras, de las obras destacadas de una buena película, me parece que el distintivo, el sello del autor debe quedar impreso, debe ser reconocible y nosotros debemos de interpretarlo siempre con la referencia del autor. No debemos decir esto es vampirismo y ya está. No, este es el vampirismo de John Carpenter, este es el vampirismo de Romero, el vampirismo de quien sea. En cualquier caso, que la huella de un director quede impresa, porque esa es la intención de Romero. Romero cuenta algo y para algo. Y eso lo hace desde el más profundo conocimiento de sí mismo y con la intención de hacerlo llegar hacia los demás. Y por estos motivos me parece un poco injusto y de muy poca clase el hecho de señalar una película y decir que simplemente es mala porque pertenece a serie B, presupuestos bajos, directamente antigua. No es así. Realmente no es así. Si estáis siguiendo esto, y espero que lo hagáis, hoy lo he puesto en Twitter, si esto tiene algún sentido, es que esto es una recomendación.
aparte de lo que yo diga, de toda la verborrea que yo pueda soltar aquí, me gustaría que fijarais en la foto que fuera poniendo aquí, en los títulos, y que vierais las películas, porque para mí, mi opinión es mi opinión. Yo la comparto con vosotros porque me encanta, pero si tuviera la oportunidad de hablar con vosotros, lo que más me interesaría es que vinierais con vuestra propia opinión y, joder, pues que le dierais una oportunidad a películas que creo que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Vamos a hablar un poco de Romero. Este director, que ya he mencionado algunas características suyas, pero aquí encontramos una de sus películas más personales porque él no sale mucho de Pittsburgh. Pittsburgh es la ciudad que le acogió. Él nació en Nueva York, pero se fue a estudiar a Pittsburgh. Y digamos que se encontró con muchos problemas a la hora de decir, vamos a hacer películas. Por ejemplo, creo que tuvo problemas con la sangre porque el sirope de maíz, que es lo que le daba el color a la sangre, era demasiado, no sé, tenía una saturación muy extraña para el color en blanco y negro y querían que quedara más oscuro, así que utilizaron directamente sirope de chocolate, siempre haciendo eh, uso de las técnicas más baratas, ¿no? En fin, el milimetraje de cine que utilizaron era siempre el más barato. En 16 milímetros creo que era en lo que rodaron la Noche de los Muertos Vivientes, de la que hablé el año pasado. Y, en fin, siempre arañando la superficie de las productoras, perdón, de las productoras, de la persona que le iba a dar dinero, tuvo que tirar mucho es como los Cohen, tuvo que pedir mucho dinero prestado, tuvo que recurrir a familiares para hacer muchas de sus películas. Aquí en Martin encontramos a la que sería su mujer, a la que sería su señora hasta 2010. Y en fin, eso tiene mucho que ver. Además que esta mujer es productora de cine y creo que en 2019 llegó a un acuerdo con una de las productoras de It para hacer una adaptación del libro La chica que amaba a Tom Gordon de Stephen King. Cosa de la que no sabemos nada todavía, pero de 2019 hasta aquí pues es un periodo relativamente reciente como para saber algo de esa adaptación. Y bueno, vuelvo porque he tenido que ir a por agua porque me estaba quedando con la garganta absolutamente seca. En fin, el tono familiar en las películas de Romero. La incursión de la familia en las películas de Romero es simplemente por un tema presupuestario, porque no puede permitirse, en muchos casos, contar con, bueno, tal vez con las personas que querría contar. Evidentemente, hay que plantearse hasta qué punto la incursión de una estrella en una película de Romero subiría el caché o la calidad de esa película. Yo no lo creo y pensemos en Dwayne Jones. Dwayne Jones era el protagonista de La Noche de los Muertos Vivientes. Es un excelente actor, era un excelente actor y al final lo que uno quiere no tiene tanto que ver con lo que uno necesita y eso hay que ser realmente avispado para identificarlo, porque uno puede decir, como George Lucas en la Guerra de las Galaxias, el hecho de decir no quiero estrellas porque llamarían la atención, exactamente pasó lo mismo en Tiburón, porque creo que Charlton Heston quería hacer el personaje de Quint. Imaginaos la presencia de una estrella como Charlton Heston en Tiburón. De repente el tiburón no importaría tanto, porque se convertiría en la peripecia de Charlton Heston contra lo mismo que pasaba en Omega Man, que aquí creo que se llamó el último hombre vivo. Es Charlton Heston contra los vampiros albinos. Charlton Heston contra los monos. Charlton Heston. Y con Vincent Price pasaba exactamente lo mismo. Cuando Vincent Price se convirtió en una estrella, en algo reconocible, ya era la película de Vincent Price. Y aquí esto no puede pasar, porque es George A. Romero's Martin o The Night of the Living Dead by Romero. Lo que sea, pero siempre Romero. Esta es como Orson Welles. No puede quedar el nombre del autor por debajo del nombre de ninguna estrella. Eso es imposible. En el caso de Orson Welles muchas veces era muy cuco y muchas veces él era la estrella de sus películas, lo cual le daba también un marchamo bastante interesante y de autor. Aquí, en esta película, hay un tema de experimentación muy interesante en el tema de montaje. Montaje, la juxtaposición de escenas es casi flashazo.
flashazos, muchas unidades de información al mismo tiempo, muchas cosas en las que fijarte. Al principio, cuando vemos la aparición de una escena en blanco y negro, nos da la impresión de que se está imaginando algo que pasará, pero no tanto algo que pasará como algo que ya ha pasado. Porque yo ahora recordaba a Martin, pero no la tenía tan presente como la tenía en su momento. Yo he pensado que era algo que pasaría en el futuro, como que estaba haciendo una prospección a los próximos 15 segundos en el momento de atacar a la chica. Pero realmente son flashazos del pasado en Europa, probablemente, en el que una turbamulta estaba persiguiéndole, en el que estaba acechando probablemente a su amada. Aquí también tenemos que mencionar la importancia de que este personaje en cierto momento haya sentido amor, porque sentido sí, pero ya no lo puede sentir, lo identifica y sabría que eso es lo que le conviene sentir, pero ya no puede. La incapacidad es una constante dentro de esta película. Tengo el modelo de gente que vive bien, correctamente. El sexo es muy importante en esta película porque ¿cómo decirlo? Es lo deseable, pero también es el fondo de los asesinatos, porque al final la conquista del vampiro, la mordida, el ataque del vampiro, está respaldado por el acoso sexual, por la dominación sexual, hasta un punto en el que Martin tiene que calmar a las víctimas porque nos da la impresión de que si mueren en mal estado o alteradas, es como los esturiones. Los esturiones, si mueren nerviosos o muy agitados, segregan una sustancia química que arruina las huevas y da la impresión de que la sangre que Martin va a beber posteriormente de su víctima quedará contaminada de alguna forma. El efecto que hace esta sangre en Martin no lo sabemos, realmente no lo sabemos porque está todo deliberadamente abierto, el final es abierto, el principio es abierto, todo a una libre interpretación del espectador que no acaba de confluir en nada. Creo que no solidifica en ninguna conclusión clara más que quiero aceptarme tal y como soy. Porque si yo tengo esta carencia, si yo tengo este dolor que define mi vida, que define mis actos y que los mueve, yo quiero llegar al final, al menos aceptando tal y como soy. De ahí el monólogo interior, casi monólogo interior, con esas conversaciones que tiene con el tío de la radio, está hablando de sí mismo, pero también para sí mismo. No importa tanto lo que diga el otro o piense. Martin necesita expresarse y en cierto momento de la película él reconoce que es un tipo que no tendrá amigos y que probablemente no los necesita, porque tal vez no los merezca. Él sabe que lo que hace está mal, pero en ningún caso se plantea reprimirse, porque no puede reprimirse. Y creo que la única persona que lo ve, no realmente como es, pero sí que identifica esos impulsos homicidas que tiene, es su primo. Su primo, este anciano que le está diciendo, Nosferatu, Nosferatu, le dice, como mates a alguien de la ciudad, se acabó, acabo contigo. Y evidentemente esa promesa del principio marca el inevitable final. Y es que muere de una forma que, joder, marca, ¿eh? Realmente marca. Yo era, no voy a decir un crío, porque lamentablemente ya, bueno, sí, era un crío, ¿no? Con 15 años, 16 años, pues todavía era un crío. Pero que hace ya bastante tiempo y digamos que estaba en esa edad en la que me podía permitir ser impresionable, en la que el final de una película de terror todavía me podía... Hostia, pero ¿qué coño está pasando aquí? Y esta película lo tiene, realmente esta película lo tiene, como le clava la estaca en el esternón, cómo atraviesa el corazón de Martin, este primo, dice, hostia, aquí no hay lugar ya no hay lugar para ambigüedad. Martin llegó hasta donde podía llegar y ha cruzado la única línea que le dijeron que no cruzara, porque cometió el pecado de vivir solo para sí mismo.
sin tener en cuenta a los demás y no se dio cuenta de que ese tío hablaba en serio cuando decía que lo iba a matar. Error por su parte. Al mismo tiempo, ha liberado al mundo de un asesino. Esa es la ambigüedad moral que nos presenta Romero en esta película. En el sentido de, debido al proceso de identificación, uno tiene que no apoyar a Martin, pero sí identificarse con Martin. Es un proceso a veces muy ambiguo, a veces muy contradictorio, porque estamos diciendo cómo Hitler en el hundimiento, una figura totalmente controvertida, una figura que está demonizada, satanizada hasta el extremo, de repente se convierte en este hombre que es vegetariano, que ama a los perros, que ama a su familia y que está rodeado de imbéciles. Pues esa es la magia del cine, uno de los aspectos de la magia del cine, y es que el proceso de identificación uno no lo elige, uno lo padece. Del mismo modo que Martin padece su vida. Su vida es una enfermedad. Su existencia es una carga para él y para todos los demás. De hecho, se plantea la clave de que aquello que le pasa se puede transmitir. Y es muy interesante cómo... Es que Romero es fascinante. Romero es absolutamente fascinante y no vamos a desbrozar todo lo que tiene su cine porque es maravilloso, es profundo, es para desbrozar y no parar de desbrozar, es increíble. Cómo en el momento en el que Martin se reúne y se enrolla con esta ama de casa, que las amas de casa son fundamentales en la filmografía de Romero, yo constantemente estaba pensando en Season of the Witch, en la estación de la bruja, o la temporada de la bruja, una película con una fuerza tremenda. En este mundo de amas de casa que están insatisfechas, que no aceptan su vida porque ha acabado siendo algo que se ha impuesto a lo que ellas querían y que desdibuja su personalidad, pero al mismo tiempo sienten que necesitan, que merecen vivir una vida mejor y que a la mínima oportunidad que tengan harán lo que sea para abandonar ese corral en el que están viviendo, en el que no pueden salir, que miren donde miren, están rodeadas. Martin se siente exactamente igual. Y llega a esta casa de esta mujer que es despreciada por su marido de forma, pues, no sé, muy clara. No se nos llega a especificar de qué forma, pero podemos imaginar de qué formas, en plural. Incluso cuando la besa, no hay ningún efecto de sonido que indique que ha llegado a rozar su mejilla o sus labios, no hay ningún contacto físico entre ellos. Y claro, eso se suma al hecho de que esa mujer no puede tener hijos. Y la película te lo plantea como algo evidente, como algo inevitable, cuando esa mujer se quita la vida. Esa mujer se quita la vida porque de Martin obtiene algo que en teoría es lo que quería, pero no lo que necesitaba, porque esa mujer cuando consigue sexo, que superficialmente hablando es lo que ella quería, pero lo que necesita es un sentido vital, un sentido de, no en el sentido de a la muy larga con la persona que tengo aquí al lado, sino cuál va a ser mi legado, cuál va a ser mi sentido personal de trascendencia en el mundo. Voy a cambiar o voy a contribuir en algún sentido al espacio que estoy ocupando, lo dejaré mejor para los que me sucedan. Nadie la va a suceder. Nadie la va a suceder porque esa mujer no puede tener hijos. Y uno entiende perfectamente la derrota espiritual y en todos los sentidos, la derrota vital que tiene esa mujer, la lucha interna con la que está pugnando cada día de su vida por no suicidarse. Martin le abre esa llave. Digamos que a través del sexo, que es... aquí es interesante, muy, muy interesante, y me estoy dando cuenta mientras estoy hablando. Martin se acuesta con ella, pero Martin utiliza los asesinatos como un sustitutivo del sexo. Pero al acostarse con esta ama de casa, que es la única mujer con la que tiene sexo a lo largo de la película, porque con sus víctimas él las duerme, no sabemos lo que le inyecta, eh, y las desnuda, las toca, las besa y les raja con una cuchilla, con una cuchilla las venas del antebrazo.
y empieza a beber. Ese es el sustitutivo del sexo. A través del vampirismo podemos encontrar la relación clara que hay entre la mordida y la erección, ¿no? Cuando salen los colmillos es la erección del vampiro, la sangre es el semen y la mordida es la penetración. Hasta ahí estamos, pero simbólicamente lo que supone el sexo entre Martin y esta mujer es la muerte, es como marca y, vamos, es que la marca para morir, por así decirlo, porque ella simplemente se suicida y se suicida. Hasta tal punto llega el malentendido que la muerte de Martin está relacionada con este suceso, porque al final el primo le dice, has matado a esa mujer y si pretendes hacerme creer que era un suicidio, estás muy equivocado. Cosa totalmente comprensible porque el asalto de Martin a la última casa, bueno, la única casa que asalta, lo deja todo absolutamente impecable. Allí no ha pasado absolutamente nada, ni mucho menos Martin, porque lo deja todo, él lo dice en su voz en off de que ha perfeccionado su técnica a lo largo de los años para que nadie le pille. Y digamos que el único temor que tiene es que le pillen. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tendría que te pillaran o no si para ti te va a dar igual? Vives en un inmovilismo absoluto. Pasar tu vida en la cárcel o pasar tu vida como la estás haciendo, a nivel de satisfacción personal va a ser exactamente lo mismo. Porque no gana ningún tipo de satisfacción con las muertes de estas mujeres. No la tiene. Bueno, mujeres y hombres, porque realmente al amante también lo mata. Es verdad que no hay ningún tipo de ritual, pero también bebe su sangre. No sabemos si hay algún mensaje detrás de eso, al menos yo no lo he visto. Pero detrás de lo de las mujeres sí creo que hay un sentido de esta es mi forma de expresarme y esta es mi forma de expresar amor. Una idea muy retorcida del amor, pero hay que ponernos un poco, sé que es difícil y poco recomendable, en la cabeza de Martin. Aquí es donde yo tengo que lanzar la idea de que Martin puede ser un excombatiente de Vietnam que sufra un estrés postraumático importante y que a partir de ese momento pues él no sepa ubicarse dentro de su propio molde, él no encaja ya en su vida, no sabe ocupar el lugar que le corresponde, no sabe comunicarse con los demás, se comunica con él mismo en silencio, se aísla, él vaga solo cuando está con gente, que es pocas veces, da la sensación de que está solo, casi nunca les contesta, habla muy poco y eso hay que darle en fin, una palmadita en la espalda o un aplauso al actor de esta película, porque realmente fue este actor el que cambió todo el paradigma de la película, porque originalmente iba a ser un vampiro, y creo que el título original, si mal no recuerdo, era Vampire. Y en fin, es el momento en el que esta película iba a durar casi 3 horas, iba a ser toda en blanco y negro, iba a abrazar lo sobrenatural de forma más explícita y más confesa. Y este actor fue lo cambió, del mismo modo que Dwayne Jones cambió la naturaleza de la película de La Noche de los Muertos Vivientes. Porque ese tío era creo que venía del teatro, pero era muy intelectual. Y cambia el modo en el que la película se defiende, porque si lo más interesante de La Noche de los Muertos Vivientes es el choque entre yo soy la persona que vela por sí mismo, pero al mismo tiempo de los demás, contra la persona que solo vela por su propia seguridad. En el momento en el que el tío se encierra en el sótano, como espectadores, y bien pensado, pensamos, va a sobrevivir más. No va a sobrevivir, va a sobrevivir más, porque Dwayne Jones se atreven, Dwayne Jones se la juega, no solo con él, sino con todos los demás, pero el tío del sótano sobrevivirá más, pero ¿qué más da? ¿Qué más da si le ha dado la espalda a todos los demás? Solo se ha encerrado con su mujer, con su hija, y él está ahí, y así acaba. Aquí no se puede ser interesado hasta ese punto, ¿eh? Y Dwayne Jones aportaba una sensibilidad
una sensibilidad moral, una sensibilidad intelectual a la noche de los muertos vivientes. Del mismo modo que Martin puede, bueno, Martin, el actor de esta película transmite a través de la interpretación de Martin, porque ese espíritu derrotado, esa moral laxa, esa vida que no puede ser, pero que nos da la impresión de que hay alguien llamando en el interior, de que hay alguien escondido dentro de esa coraza intentando salir. Da mucha pena, realmente da mucha pena y dice mucho de todos los actores en realidad, de que hablen con miradas, de que hablen a través de planos, de cómo confía Romero en sus personajes con esos primeros planos que los mantiene, esos zooms que cada vez van aportando cada vez más y más, no información, sino emociones. Las emociones es otro tipo de información, la información emocional, cómo interpretamos el fondo moral, el fondo religioso, el fondo filosófico de la película. Es realmente fascinante lo que pasa a lo largo de esta película. El momento en el que se viste, que puede que sea el momento de terror dentro de esta película, y esto se llama ciclo Halloween, ¿no? Aquí estamos con estas burbujitas que están por aquí, que por cierto, las burbujitas son un guiño a la terna, a este cuenco que salía en El Príncipe de las Tinieblas, que contenía la esencia del diablo. No sé si lo recordaréis, que subían hacia arriba las burbujas, bueno, ese líquido verde y asqueroso. ¿Por dónde iba? Sí, los actores. Cómo confía Romero en sus actores, absolutamente en todo, y cómo confía en sí mismo. Él mismo se reserva un papel cuando está el primo diciéndole, pues debería recomendarme un exorcista. Y dice, pues conozco a un tío que realmente vio El Exorcista y se quejó porque decía que todo estaba mal. Y es el momento en el que dice, a mí me gustó El Exorcista, y se reserva un papelito que creo que es un guiño friki muy, muy reconocible y muy aplaudido para los que nos gusta Romero y el cine de terror. Y esto nos lleva a la escena del exorcismo, a la escena del exorcismo que realmente no tiene mucha fuerza, realmente no tiene mucha fuerza, porque ahí ese realmente es el muro contra el que nos estrellamos para decir, no va a servir de nada. No va a servir de nada, porque aunque os empeñéis tanto en que la ambigüedad entre lo sobrenatural y la enfermedad mental estén difusas, esa conexión que hay entre ellas, es decir, esto puede ser esto, esto puede ser lo otro, no. Sabemos que es una enfermedad mental, porque ni de coña Martin tiene 84 años, ni viene del siglo XIX. En absoluto, lo miremos por donde lo miremos, y creo que lo paranormal dentro de esta película no funcionaría, realmente no funcionaría, y creo que por eso precisamente es por lo que Romero decide hacer humor dentro de esta película, entre comillas, porque enlaza una escena de terror en la que las calles se inundan con una niebla muy espesa, muy saturado el blanco. Y bueno, Martin aparece con una capa y con unos dientes, bueno, de estos de mentira. Iba a decir portátiles, pero bueno. Y empieza a acosar a su primo. Y su primo está realmente convencido por que esto debería de mencionarse también. La historia de la familia acarrea una leyenda negra de que ha habido Nosferatus antes. Y no sé, no sabemos cómo tragarnos esto. Nos parece, al menos a mí me parece como una tontería. Estoy utilizando mucho el majestático y puede que de forma gratuita. Pero me entendéis lo que digo, ¿no? Si habéis visto la película o la recordáis, entenderéis cómo este pasar de páginas del álbum de fotos no tiene ningún sentido. Intenta convencer a la chica, a la mujer de Romero, que es la actriz que interpreta a la prima, por así decirlo. Ella no quiere tener nada que ver, pero sin embargo el primo intenta decirle de que todos estos Nosferatu precedieron a Martin y ahora yo tengo que lidiar con Martin, porque es lo que toca. Pero Martin no es un Nosferatu, Martin no es un no muerto, no es un vampiro, sino que sí puede ser que sea alguien que haya vuelto de Vietnam o que ya estuviera loco antes de ir a Vietnam, que Vietnam haya sido un detonante exponencial de su locura, haya abierto esas puertas de par en par y que a través de esta
creencia que tienen los familiares se haya incrementado más su propia creencia, porque creo que es todo sugestión. Martin está sugestionado de su propia existencia por el sentido de tengo que matar, ¿no? Su propia existencia solo tiene sentido si mata, pero al mismo tiempo se junta con la sugestión que le induce el primo. Es decir, tú eres Nosferatu, Nosferatu y Nosferatu. A base de decirle eso a una mente enferma, puede que acabe creyéndoselo, porque Martin tiene una necesidad de identidad. Porque cuando tenemos una identidad, sabemos quiénes somos para nosotros mismos y para los demás. Al mismo tiempo, sentimos que el espacio que ocupamos tiene algún sentido, de que no estamos perdidos en la vida, de que no somos polvo en el viento, como decían los de Kansas. Y Martin es polvo en el viento, no es nada para nadie, no es nada ni para sí mismo. Y puede que sienta en algún lugar remoto de su mente, derrotada y enferma, de que a través del vampirismo impostado, que puede que ni él mismo se lo crea, encuentre una identidad, una forma en la que el mundo lo reconozca. No para encontrar lo que merece, pero tal vez sí para encontrar lo que necesita. Lo que pasa es que lo que necesita, ya al último punto de la película, es ni amigos, ni amor, ni trabajo, porque no puede rendir en el trabajo. Tiene una forma de abstraerse que le impide llevar a cabo su trabajo. Pero sí encuentra una excusa para elegir a sus víctimas, porque esta señora mayor que le dice, eres un vago, Martin, eres un vago y no puedes trabajar, y aquí que se trabaja duro. A esa mujer la sigue a lo largo de toda la ciudad de vuelta a su casa y empieza a decir que podría ser su próxima víctima. Pero realmente queremos o deseamos para el personaje de que si tiene más víctimas sea como parte de su expresión de amor o este sucedáneo de amor. Evidentemente, esto es una cosa muy dura de decirlo porque estoy diciendo en este caso, joder con el majestático, que Martin debe matar, pero con su ritual, no de forma vengativa. Y eso, pues, joder, lo pone en una situación muy jodida. Yo mismo me he puesto en una situación muy jodida, me doy cuenta de decir, yo no quiero que la existencia de Martin termine, porque alguien que está tan arrastrado por sí mismo y por sus circunstancias y que de alguna forma loca intenta encontrar sentido a todo eso, merece seguir intentándolo. Pero claro, a efectos de la película, que Martin siga intentándolo significa que siga matando. Y eso, pues, evidentemente, con nuestro mundo real no casa realmente bien. No nos gusta que la gente mate a otra gente por lo que sea. Quiero hablar del personaje de la prima porque me parece interesante. Creo que es uno de los personajes mejor intencionados, la persona más normal y que más papeletas tiene de vivir una vida no plena, porque se va ahí con el personaje de Tom Savini, que pasa de su culo, no, aquí nadie quiere a nadie, nadie le presta atención, nadie reconoce a nadie por lo que es, ni por lo que no es. Todo el mundo pasa del culo de todo el mundo. Y que, por cierto, es la primera colaboración entre George A. Romero y Tom Savini, que se incorporaría a la siguiente película de Zombie un año después. No recuerdo, pero sí, ya Zombie creo que la del centro comercial ya se metería a hacer un trabajo Tom Savini. Tom Savini es un tío que estuvo en Vietnam, él sí que estuvo en Vietnam y contempló, no me voy a poner muy gráfico, aunque sea el lugar para hacerlo debido al ciclo de terror, pero digamos que vio más partes de la anatomía humana de las que debía y muchas separadas unas de otras. Y eso le dio un sentido de puede que el impacto le diera el sentido de yo tengo que expresarme artísticamente para darle a esto un sentido más allá de lo grotesco, ¿no? Vamos a hacer que lo grotesco juegue en nuestra contra y creo que junto a Greg Nicotero, actual showrunner de los... Bueno, ya se ha acabado de Walking Dead, ¿no? Así que imagino que no será showrunner, pero fue el showrunner durante muchas temporadas de The Walking Dead. Y Greg Nicotero fue uno de los asistentes de
Tom Savini en las películas de los zombies posteriores a Zombie, al Dawn of the Dead original. O si no, ya estaba ahí, seguro, porque es que creo que hasta Greg Nicotero sale en alguna película de estas, ya es un señor mayor. Y bueno, Tom Savini es muy importante para entender también la filmografía de Romero, porque juega un papel tal vez no fundamental, pero sí importante en temas de cameo, en temas del departamento de los efectos visuales, todos estos prácticos de maquillaje. También salía en Creepshow, era uno de los basureros, salía también en Los Caballeros de la Moto, en Night Riders, que es una película que me vuelve absolutamente loco. Por cierto, la tenéis en Filmin. La tenéis en Filmin del mismo modo que tenéis Martin en Filmin. Y creo, si no recuerdo mal, que está también Season of the Witch, está The Crisis, que os la recomiendo mucho, muchísimo. La mitad oscura puede que esté también en Filmin. Me pinta mucho. No lo recuerdo, pero creo que podría estar también. En cualquier caso, y la muerte la muerte de los noches vivientes, la noche de los muertos vivientes. Creo que esa película siempre tiene que estar en un ciclo de Halloween porque es fundacional de muchas cosas. Y creo que a Romero siempre tuvo una intención de que los monstruos fueran, son sus palabras, los monstruos fueran como una exorcización de nuestros propios pecados, ¿no? De algún modo, exponer a un monstruo en pantalla es desnudar nuestro comportamiento, nuestro modo de ver la vida, de afrontar la vida y de cómo la compartimos con los demás. Eso es muy, muy interesante. Yo en el anterior programa estaba comentando con Gonzalo Pérez Arro, en nuestra primera parte de Drácula, de que en la evolución del mito y toda la leyenda de Drácula, ha sido muy interesante a lo largo de los siglos porque ha ido definiéndonos en ciertos aspectos conforme hemos ido compartiendo y añadiendo, aportando a ese mito. Y es genial cómo Frankenstein, por ejemplo, puede convertirse en un fiel reflejo de nuestra intelectualidad, ¿no? De nuestra necesidad de identidad. Cuando dice Frankenstein, hablo muy rápido. Estoy hablando muy, muy rápido, pero porque me emociono, no es por otra cosa, ¿eh? Cuando dice Frankenstein, ¿cuál de estas partes que me conforman soy yo? ¿Qué trozo es el que más me identifica a mí? ¿Qué es lo que más me aporta a mi identidad? Porque yo no sé quién soy. Si soy muchos, ¿quién soy? ¿De qué parte tiene más de mí? De todas las que tengo. Eso es muy interesante. Y en el momento en el que tú dices, tengo que temerlo, y pasas a me está interpretando espiritualmente, moralmente, intelectualmente, socialmente, el monstruo de terror es uno de los grandes exponentes reflejos del reflejo del ser humano a lo largo de todas las épocas. Lo que son los zombies de Romero son es un fiel reflejo de nuestro comportamiento cuando abandonamos toda moral. De hecho, los zombies en la noche de los muertos vivientes somos nosotros. Realmente somos nosotros. Los zombies son una enfermedad, pero los que hacemos un daño irreversible y maligno al mundo somos nosotros mismos. Eso que decía Thomas Wolfe, no recuerdo quién era, nunca recuerdo el tío, pero siempre la frase, el hombre es lobo para el hombre. Porque ¿quién mata a Dwayne Jones al final de la noche de los muertos vivientes? Son esos tíos con las escopetas que van a matarlo, porque creen que es uno de los infectados. Ahí podemos decir, el racismo les ciega, la situación les ciega, en cualquier caso. El humano se vuelve descuidado cuando está siendo desnudado por la presencia sobrenatural de algo que inevitablemente le está haciendo mirarse a un espejo. Y eso es muy interesante. Y Martin es un poco eso. Por eso esa mujer se suicida. Porque ve algo en Martin que le dice, tengo que ser coherente conmigo misma y si mi existencia no tiene ningún sentido y lo que quiero es suicidarme, aunque sea de forma terrible, lo mejor que puedo hacer es llevarlo a cabo. Es muy triste, es muy trágico, evidentemente, y no estoy haciendo aquí una defensa de nada indefendible, pero a nivel de la película, dentro de la cosmogonía de esta película, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, el suicidio de esa mujer se nos presenta como una liberación.
Es una liberación y al mismo tiempo una condena, porque no es todo blanco y negro, sino es gris y con lunares. Algo es bueno y malo a la vez. Esa mujer ha muerto y nos da la sensación de que es bueno para ella, pero supone la muerte de Martin. Y eso es tremendamente, tremendamente interesante. No sé qué me quedaría por contar, porque he ido como, como una ametralladora. Hay algo al final que no funciona. No funciona y es que creo que la acción no es el fuerte de Romero. Creo que cae en caricatura. Creo que cae en caricatura, no sé si es el tema de plano, no sé si es tema de montaje o simplemente el uso de primeros planos. Esos tiros tan cercanos, esa sangre que es ketchup cayendo por la nariz de un tío al que nos hacen creer que le han pegado un tiro en la frente, funciona hasta cierto punto, pero realmente no tiene ninguna relevancia dentro de la película. De hecho, nos da la impresión de que es algo que pasa por azar. Es algo que pasa porque sí. Y no nos gusta que pasen cosas porque sí. Y menos en una película que no para de aportar y aportar contenido a lo largo de la hora y 30 minutos que dura. Además que son 1 hora y 30 minutos clavados. Y bueno, ya por último, vamos a remontarnos al principio de la película para hablar del inicio, para hablar de esa introducción, el primer asesinato de Martin, en el que se tira probablemente 10 minutos o 15 dentro de un tren acosando a una chica. Y ahí nos muestra el modus operandi de Martin, en el que no puede disponer del cuerpo de alguien de forma tan fácil como otras películas tal vez nos lo han hecho parecer, porque tienes que someter a una persona, tienes que inmovilizarla, tienes que clavarle la aguja, esperar a que haga efecto y mientras tanto todos son sacudidas, todos son zarandeos y tiene que ser difícil, muy, muy difícil. Y pasamos por todo el ritual en el que la desnuda, no se recrea, no se recrea. De hecho, la chica lo llama loco violador y nos da la impresión de que Martin puede ser pues, ese tipo de loco, ¿no? De que va a violar a la chica, encima estando durmiendo, muy, muy terrible, ¿no? De repente nos retrotraemos a Kill Bill, todo ese infierno que le hicieron pasar a Uma Thurman mientras estaba en coma, el personaje de Bad, muy terrible. Pero no, Martin tiene otra forma de obrar. Es educado, es cuidadoso en todos los sentidos, ya no en el sentido de no voy a dejar rastro, sino de que no golpea a la chica, no golpea a la chica, no le hace más daño del necesario, él simplemente necesita la pureza de la que se ha convencido que tiene su ritual y lo lleva a cabo. Hay algo, ah, joder, puede que sea muy desagradable, ¿no? Incluso a día de hoy en el que lo hemos visto todo, absolutamente todo, ¿no? En cómo raja las venas de la chica, eh, no sé, es desagradable. No es una película muy explícita. Creo que sí, lo suficiente para encajar dentro del género de terror. No estaría aquí si no fuera así. Creo que la película es más inquietante que terrorífica, salvo tal vez esa escena de la persecución del primo por las calles llenas de niebla, pero es más una alusión estética al terror, más que me estoy cagando de miedo. No es eso, no es eso a lo que juega, porque por suerte Romero sobrepone la inteligencia al terror en esta película y al mismo tiempo ese terror del que está renegando se convierte en inquietud y es muy difícil inquietar, muy, muy difícil inquietar. El hecho de mirar a un personaje y decir, ojalá acabes donde necesites estar. Esto que le dice la prima de la que no he hablado todavía, y va a ser lo último, lo prometo, le dice, deberías estar en un psiquiátrico, deberían encargarse de ti de la forma en la que necesitas, porque evidentemente tú no estás bien. Y el hecho de que estés aquí puede ponernos en peligro de formas muy distintas, pero el primero que lo va a pasar mal eres tú. Y la vida de Martin es todo eso. Y las muertes lo que hacen es calmar esas incontinencias, esas necesidades
vitales, sí, pero a través de la intelectualidad, ¿no? Porque parece todo muy razonado. El hecho de que lo tenga tan medido nos da la impresión de que esto es lo que necesito y tengo que afinar muy bien para seguir haciéndolo, porque a fin de cuentas son asesinatos. Esto deja un rastro. Si empiezan a tirar de la manta, me encontrarán a mí debajo y ya no podré. Y que mi sustento depende de esto. Nos planteamos en cierto momento qué pasaría si Martin dejara de matar. Yo diría que se suicidaría. Diría que se suicidaría y lo interpretaría como algo inevitable. De que si la dependencia de su vida está ligada con la sangre, el hecho de no tenerla supondría la muerte y que el medio o la excusa sería el suicidio. Lo cual lo hermanaría también con el suicidio de esta mujer, de esta ama de casa que acaba quitándose la vida porque sinceramente parece, o la película nos da a entender de que es lo mejor que podía hacer. La prima. La prima es el personaje más inteligente, más calmado, aunque esté siempre exaltada porque tiene motivos para estarlo. La tratan como una mierda, no la tienen en cuenta. Pasan de ella tanto su tío como Martin, porque Martin pasa de ella porque no puede tener en cuenta a nadie. Y necesita, pues lo que todo el mundo necesita, ¿no? Un poco de comprensión, un poco de compañía, un poco de amor, un poco de cariño, que se reconozca. Reconóceme, coño, como persona, como que soy tu novia, joder, quiero estar contigo, ¿por qué tú no quieres estar conmigo en casa? ¿Por qué se me trata como una mierda? ¿Por qué quieres que sea tan fundamentalista como tú? ¿Cómo quieres que alguien joven en esta época siga los dictámenes de la época que tú viviste hace 60 o 70 años cuando tú eras joven? No sé, es un desajuste continuo y lo mejor que hace es un apaño. Lo mejor que hace es un apaño, que es irse con Tom Savini a vivir una vida en la que al menos la va a sacar de Braddock. Era Braddock, creo que era un suburbio de Pittsburgh, como he dicho al principio, suele moverse muy poco de Pittsburgh por el tema pasta. Y bueno, ya os digo, ella logra escapar, le deseamos lo mejor, pero realmente sabemos que se va a pegar contra un muro porque es un mundo desencantado, en el que todo el mundo tiene muy pocas oportunidades. Y por último, quiero añadir el punto de la industria. La industria, en el punto de vista de Romero, funciona exactamente igual que la industria en el cine de David Lynch. La degradación moral, la degradación del mundo, ese mundo sucio, ese mundo de engranajes que van rozándose los unos con los otros. En el cine de Lynch es efectos de sonido. Aquí es todo te lo muestra. Ese recorrido que hace el personaje de cabeza borradora antes de llegar a su casa, en el que está rodeado de grandes fábricas, de grandes instalaciones, y se convierte eso en la banda sonora de la película, es casi como música concreta, ¿no? Es muy, 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 muy interesante, pero al mismo tiempo muy desasogante. Desasogante. Eso. Que crea mucho desasosiego. Vaya como estoy con las palabras. Y aquí pasa exactamente lo mismo, porque si el mundo interior está corrupto o está corrompido, el mundo exterior normalmente también lo estará, aunque sea de forma muy alejada, porque no nos da la impresión de que vivan en una zona especialmente industrial, pero se reserva Romero en enseñarnos una trituradora de coches, estas trituradoras que convierten los coches en cubos y en fin, lo hacen pues para reciclaje o yo qué sé lo que harán con esas piezas, ¿no? Simplemente los tirarán por ahí y se acabó. En cualquier caso, es un mundo crudo, es un mundo oxidado que no para de oxidarse, es un gerundio, se está oxidando y que lo que le pasa a las personas irá degradando el mundo. Y eso en el cine de Romero lo vamos a ver así, así. En el cine de Lynch, menos. Porque es verdad que cuando pasó en El hombre elefante todavía había algo de eso. Pero ya en Dune, en Terciopelo azul, Corazón salvaje y demás, ya prescindió de eso. Digamos que se sofisticó hasta cierto punto que prescindió de esos efectos de sonido que él mismo hacía, en el caso de Lynch, por tema de
pasta también. De hecho, David Lynch es un tío que estuvo durmiendo en unos establos cerca de no sé qué productora porque no podía pagarse ni un este. Era pobre como una rata. Y Romero es otro de estos cineastas que siempre han tenido mucho que decir, han tenido muchísimos problemas para expresarlo y que a través de apaños y de ajustes y reajustes han podido expresarse al menos en la forma en la que necesitaban o querían, en cierta medida. Nunca dio la sensación de que Romero hiciera realmente la película que quería hacer, lamentablemente, porque Romero fue uno de estos cineastas que fue encasillado en el sentido de Carpenter. Carpenter se metió en lo que se metió, a hacer cine para hacer westerns. Pero tú hablas con Carpenter y sus palabras textuales son: el western ha muerto, el western ya no interesa, no hay lugar para el western en este mundo. Eso es algo inevitable. Yo no estoy tan seguro de que no haya buenos westerns actuales, ahí está Valor de Ley, eh, Sin Perdón, aunque ya tenga unos añitos, pero creo que se puede hacer buen western. Pero es cierto que cuando Carpenter dice ya no hay lugar para el western, quiere decir que no pertenece al zeitgeist, al espíritu de la época. Nuestro espíritu de la época es pues cine de superhéroes, remakes, beber de lo original para intentar darle otra pátina distinta y venderlo, pero es cierto que no. Y Romero pues siempre tuvo problemas de presupuesto y tuvo problemas para expresarse precisamente por esto que estoy diciendo, de queremos que hagas películas de zombies. De hecho, el final de su vida fue muy triste. Fue muy triste el final de la vida de Romero porque estuvo marcado por: si no haces zombies, no nos interesa. No nos interesa que te expreses, nos da igual. Y el tiempo inevitablemente ha cambiado. Renegaron de él hasta tal punto, de Romero, los Estados Unidos, que tuvo que hacerse ciudadano canadiense. Y sus últimos años de vida, pues los pasó exiliado, se podría decir, donde no nació. Y donde, en fin, uno no tiene por qué sentir nunca el hecho de que se tenga que ir de su país porque no lo quiere, ¿no? De que reniegan de él. Y ese sentido del patriotismo, que cada uno lo entienda como quiera, pues desaparezca de tu vida. Y bueno, Romero murió en 2017, creo que enfermó en 2014. Inevitablemente era cáncer de pulmón, fumaba como 4 carreteros puestos en fila y, en fin, bueno, fue una auténtica pena. No pasa mucho tiempo sin que yo ponga un tuit en su memoria o aludiendo a alguna de sus películas y digo lo que digo en esos tuits. No olvidéis a Romero, que fue uno de los grandes del terror, y esto, aunque sea difícil de apreciar, es muy fácil de entender. Y precisamente que sea difícil de apreciar nos debería animar a hacer una interpretación de sus películas, porque por suerte hay mucho que interpretar, como habéis visto. Hay lecturas realmente interesantes y me alegro muchísimo, muchísimo, de haber traído por fin Martin a este programa, especialmente a este ciclo de terror que creo que nos va a quedar apañado, programa un poco más nutrido. Yo tengo que hacer un esfuerzo porque no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a hablar solo, tengo que tirar de algo que a veces ni creo que existe. Tengo aquí notas y ni siquiera las he mirado. En fin, así es como va esto. En cualquier caso, que veáis Martin. Veáis todas las películas de Romero que podáis encontrar. Algunas las encontraréis en Filming, muchas de ellas, la verdad que tienen una buena oferta. De Romero en particular y de terror en general, tienen una cantidad de películas de estas chungas que me gustan a mí, que me encantan. Volví a ver el otro día Brain Damage y lo pasé de puta madre, de verdad. Y bueno, yo lo dejo aquí con la recomendación de que veáis Martin y mañana vamos a hablar de Nosferatu. El programa de mañana va a ir sobre Nosferatu y bueno, vamos a darle duro, vamos a darle duro. Yo hace ya mucho tiempo que no la veo, ¿eh? Hace mucho tiempo que no veo Nosferatu y va a ser un placer volver a esas uñas largas y a esa cara alargada que creo que tanto miedo sigue dando a día de hoy. Pues bueno. Estamos a martes 3 de octubre, mañana miércoles, día 4. Nos vemos con Nosferatu. Muchísimas gracias y, por favor, que veáis Martin.
Hasta luego.